Regresé antes de lo previsto y encontré a mi nuera amarrando a mis nietos. Esa misma noche, liberé algo más. La herencia que ella jamás volvería a tocar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Soy Julia Martínez, tengo 72 años, y durante los últimos 8 meses había estado viviendo el infierno más silencioso que puedas imaginar. Pero empecemos por el principio, por ese martes gris de octubre cuando decidí regresar antes de tiempo de Cuernavaca, donde había ido a visitar a mi hermana Elena. Llevaba puesto mi suéter azul marino, ese que tejí durante las largas noches después de que muriera mi Raúl, hace 3 años. Mis manos temblaban ligeramente mientras giraba la llave de mi propia casa en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Una casa que construimos ladrillo a ladrillo durante 30 años de matrimonio, donde criamos a nuestro único hijo Tomás, donde celebramos Navidades y cumpleaños, donde lloré cuando el cáncer se llevó a mi esposo. Algo en mi pecho me había empujado a regresar un día antes. Una inquietud extraña, como cuando era maestra de primaria y presentía que algo malo pasaba en mi salón antes de abrir la puerta. Durante 40 años enseñé a niños en la escuela Benito Juárez, y nunca me falló esa intuición. La tarde estaba nublada, y el aroma a quesadillas del puesto de Doña Carmen en la esquina se mezclaba con el smog capitalino. Mis zapatos negros de tacón bajo resonaron contra las baldosas del pórtico mientras me acercaba a la entrada. La reja estaba entornada, cosa extraña, porque Claudia, mi nuera, siempre insistía en mantener todo bajo llave, para protegernos de los rateros, decía con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer después de tantos meses de convivencia forzada. Al entrar, el silencio me golpeó como una bofetada. No era el silencio normal de una casa en martes por la tarde. Era un silencio pesado, cargado de algo que mi alma reconoció inmediatamente como peligro. Las cortinas de la sala estaban cerradas, bloqueando la poca luz natural que se filtraba desde la calle. El olor a café frío y ceniceros sucios impregnaba el ambiente. Dejé mi maleta junto a la puerta de entrada y caminé hacia el interior. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en mis propios oídos. Pasé por la sala donde ya no estaba el sillón beige que Raúl y yo habíamos comprado en Liverpool para celebrar mi jubilación. Claudia lo había vendido para hacer espacio, sin preguntarme. En el comedor, las sillas de madera que mi padre hizo a mano estaban desordenadas, como si hubiera habido una lucha. El mantel de crochet que tejió mi madre antes de morir tenía manchas de lo que parecía refresco derramado. Un vaso roto yacía en el suelo junto a la ventana. Fue entonces cuando escuché el primer sollozo. Venía de la recámara principal, mi recámara, donde había dormido junto a Raúl durante décadas, donde había llorado su partida, donde ahora Claudia y Tomás habían decidido instalarse temporalmente mientras conseguían un lugar propio. 8 meses de temporalmente. 8 meses en los que yo había dormido en el cuarto de visitas, en una cama individual y un colchón que me dolía la espalda. 8 meses pagando la luz, el gas, la comida, mientras ellos ahorraban para independizarse. El segundo sollozo fue más claro. Era la voz de Sofía, mi nieta de 7 años. Tenía ese tono agudo y desesperado que solo se escucha cuando un niño está realmente asustado. Caminé más rápido hacia la recámara, y cada paso aumentaba el martilleo en mi pecho. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba la luz amarillenta de la lámpara de noche. Lo que vi al empujar la puerta me quitó el aire de los pulmones. Mis 2 nietos, Andrés de 9 años y Sofía de 7, estaban sentados en el suelo junto a la cama. Tenían las manos amarradas por detrás con las bufandas navideñas que yo misma les había tejido el año pasado. La boca de Andrés estaba cubierta con cinta adhesiva gris, y sus ojos verdes, iguales a los de su abuelo, me miraron con una mezcla de alivio y terror que jamás olvidaré. Sofía lloraba en silencio, con las mejillas rojas y húmedas, el cabello castaño pegado a la frente por el sudor. Su vestidito amarillo, el que le había comprado para su cumpleaños, estaba arrugado y sucio.
Claudia estaba parada frente a ellos, con una copa de vino tinto en la mano. Llevaba puesta mi bata de seda azul, la que Raúl me regaló en nuestro último aniversario. Sus ojos estaban vidriosos, y cuando me vio entrar, no mostró ni sorpresa ni vergüenza, solo fastidio. ¿Qué demonios estás haciendo?, grité con una voz que no reconocí como mía. Era un rugido que salía desde lo más profundo de mi alma de madre y abuela. Claudia tomó un sorbo de vino, pausado, deliberado, como si estuviera en una reunión social. Estoy educándolos, dijo con una calma que me heló la sangre. No sabes cómo me sacan de quicio estos mocosos. Todo el día gritando, pidiendo cosas, ensuciando. Ya era hora de que aprendieran. Corrí hacia mis nietos y comencé a desatar las bufandas con manos temblorosas. Los nudos estaban tan apretados que las pequeñas muñecas de Sofía tenían marcas rojas y profundas. Cuando quité la cinta de la boca de Andrés, el niño inhaló profundamente y murmuró: «Abuela, pensé que no ibas a volver nunca». Claudia me empujó con fuerza, haciéndome tambalear. «No te metas, vieja loca. Estos niños van a aprender a respetarme de una vez por todas. En esta casa ahora mando yo». Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No era solo horror por lo que había presenciado. Era la acumulación de 8 meses de humillaciones, de silencios forzados, de verme convertida en una extraña en mi propia casa. Era el fin de todas las excusas que me había inventado para justificar lo injustificable. Abracé a mis nietos con fuerza, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el mío. Olían a miedo y a lágrimas. Andrés me susurró al oído. Mamá dijo que si le contábamos a alguien, nos iba a amarrar toda la noche en el sótano. Esa noche, mientras veía dormir a mis nietos en mi cama, acurrucados entre mis brazos como cachorros asustados, supe que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de mi vida. No se trataba solo de protegerlos a ellos. Se trataba de salvar lo que quedaba de la mujer que fui antes de convertirme en una sombra tolerada en mi propio hogar. Los días siguientes pasaron como en una neblina espesa. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas rojas en las muñecas de Sofía. Escuchaba la respiración entrecortada de Andrés, cuando finalmente pudo hablar sin la cinta en su boca. Pero lo que más me dolía era recordar cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que mi propia casa se convirtiera en el escenario de esta pesadilla. Todo comenzó hace 8 meses, cuando Tomás apareció en mi puerta con 2 maletas y esa sonrisa forzada que siempre usaba cuando necesitaba algo de mí. Claudia venía detrás, cargando a Sofía en brazos, mientras Andrés arrastraba una mochila del Necaxa que parecía pesar más que él mismo. «Mamá, necesitamos quedarnos aquí solo unas semanas», había dicho mi hijo, evitando mi mirada. «El dueño del departamento nos corrió sin aviso. Dice que va a remodelar, pero sabemos que es mentira. Solo quiere subir la renta». Claudia me había dado un abrazo que olía a perfume caro y cigarrillos. «Ay, suegrita, qué pena darte molestias. Pero ya sabes cómo están las cosas en esta ciudad. La renta está imposible para los jóvenes». Jóvenes. Tomás tenía 38 años y llevaba 6 meses sin trabajo estable. Claudia tenía 35 y nunca había trabajado un día completo en su vida. Pero yo, como siempre, había dicho que sí. La primera semana fue tolerable. Claudia fingía ayudar en la cocina, aunque todo lo que tocaba terminaba peor de como estaba. Tomás prometía buscar trabajo todos los días, pero se quedaba en el sillón viendo televisión hasta que yo regresaba del mercado con las compras cargadas en mis brazos. «Estoy actualizando mi currículum», decía cuando le preguntaba por sus planes. «El mercado laboral está muy competido, mamá. No puedo aceptar cualquier cosa». La segunda semana, Claudia comenzó a reorganizar mi casa. Movió los muebles para que hubiera más espacio. Tiró mis plantas del patio porque atraían mosquitos. Cambió de lugar los retratos de Raúl y míos porque hacían ver la sala muy antigua. Cuando protesté, Tomás salió en su defensa. «Mamá, solo está tratando de ayudar. Claudia tiene buen gusto para estas cosas. ¿No ves cómo mejoró el ambiente?» La tercera semana perdí mi recámara.
Una mañana desperté y encontré a Claudia acomodando su ropa en mi closet. «Ay, Julia, necesitamos más espacio para los niños», explicó sin levantar la vista de las perchas. «Ellos van a dormir en el cuarto que ustedes usaban, y nosotros necesitamos el cuarto principal. Tú puedes usar el cuarto de visitas, ¿no? Es más pequeño y cálido, perfecto para una persona sola». Una persona sola. Como si mis 72 años me hubieran convertido en media persona, en alguien que merecía menos espacio en su propia casa. El primer mes se llevó mis ahorros para emergencias. Claudia necesitaba medicina para una infección que nunca vi. Tomás requería dinero para gasolina, para ir a entrevistas de trabajo que nunca parecían concretarse. Los niños necesitaban útiles escolares, uniformes nuevos, zapatos que habían perdido misteriosamente. «Te lo vamos a devolver, mamá», prometía Tomás cada vez. «En cuanto me estabilice, te regreso hasta el último peso». El segundo mes llegaron las facturas que no podían pagar. El teléfono, porque Claudia necesitaba estar comunicada para emergencias de los niños. La televisión de paga, porque los niños se aburren y necesitan entretenimiento. El internet de alta velocidad, porque Tomás buscaba trabajo en línea. Yo pagaba todo con mi pensión de maestra, con los ahorros que había juntado peso por peso durante 40 años de trabajo. Veía cómo el dinero desaparecía como agua entre mis dedos, pero cada vez que intentaba poner límites, la respuesta era la misma. «Ay, suegrita, no seas así. Somos familia». El tercer mes comenzaron los préstamos de mi tarjeta de crédito. Claudia necesitaba ropa nueva para presentarse bien en las juntas escolares de los niños. Tomás requería un teléfono nuevo porque el suyo no servía para las aplicaciones de trabajo. Los niños necesitaban clases de natación porque la educación integral es importante. Cuando revisé mi estado de cuenta, había una deuda de 40,000 pesos. 40,000 pesos en maquillaje, restaurantes, juguetes y ropa que yo nunca había autorizado. «Fue un error del banco», decía Claudia cuando le enseñé los recibos. «Estos sistemas electrónicos siempre fallan. Yo voy a hablar para que lo arreglen». Nunca habló. La deuda siguió creciendo. El cuarto mes perdí a mis amigas. Claudia decidió que las reuniones de mi grupo de lectura hacían mucho ruido y que las visitas de mis comadres alteraban la rutina de los niños. Poco a poco, dejé de ver a Esperanza, a Carmen, a Luz, a todas las mujeres que habían sido mi sostén emocional después de la muerte de Raúl. «Es que ya no tienes tiempo para esas frivolidades», me explicó Tomás. «Ahora tienes responsabilidades familiares más importantes». Responsabilidades familiares. Como si mis 72 años de vida no me hubieran ganado el derecho a tener amigas y momentos propios. El quinto mes comenzó el chantaje emocional sistemático. Cuando me quejaba del desorden, Claudia lloraba. «Es que no me siento bienvenida en esta casa, Julia. Siento que todo lo que hago está mal. Los niños se dan cuenta de las tensiones, y eso les hace daño». Cuando pedía que contribuyeran con los gastos, Tomás se deprimía. «Mamá, ¿crees que no me duele no poder mantenerte como tú me mantenías? Estoy pasando por una crisis. Necesito que confíes en mí». Cuando sugería que buscaran su propio lugar, ambos actuaban como si los estuviera echando a la calle. «¿Quieres que tus nietos vivan en un lugar inseguro? ¿Quieres que duerman en la calle porque su abuela no los quiere?». El sexto mes me convertí en la empleada doméstica de mi propia casa. Lavaba, cocinaba, limpiaba, mientras Claudia se arreglaba las uñas y Tomás veía Netflix. Cuando los niños ensuciaban algo, era mi responsabilidad limpiarlo. Cuando tenían hambre, yo tenía que cocinar. Cuando necesitaban algo del supermercado, yo tenía que comprarlo con mi dinero. «Es que tú tienes más experiencia en estas cosas», decía Claudia. «Y además, te mantiene activa. Los doctores dicen que las personas mayores necesitan mantenerse ocupadas». El séptimo mes comenzaron las agresiones verbales directas. Ya no se molestaban en disimular su desprecio. Claudia me gritaba frente a los niños cuando la comida no estaba a su gusto. Tomás me ignoraba cuando le hacía preguntas. Los dos hablaban de mí en tercera persona, como si no estuviera presente. «A tu mamá se le está olvidando cómo se cocina. Julia se está poniendo muy maniática con la limpieza. La abuela ya no entiende cómo funcionan las cosas modernas». Los niños comenzaron a tratarme diferente. Andrés,
que antes me contaba sus travesuras escolares, ahora me hablaba con monosílabos. Sofía, que se acurrucaba conmigo para que le leyera cuentos, ahora prefería ver caricaturas en la tablet que Claudia le había comprado con mi tarjeta. El 8º mes llegó a su punto más bajo cuando descubrí que Claudia había estado revisando mis papeles personales. Encontré mis documentos del banco desacomodados, mis fotografías familiares revueltas. Incluso mi testamento había sido movido de lugar. Cuando la confronté, no negó nada. Solo estaba viendo qué documentos importantes tienes, por si pasa algo. A tu edad, es normal que empieces a olvidar dónde guardas las cosas. Esa noche, sola en mi cuarto de visitas, viendo el techo que goteaba porque Tomás no había tenido tiempo de arreglar las tejas, me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿Cuándo había dejado de ser Julia, la maestra respetada, para convertirme en un estorbo tolerado? ¿Cuándo había cambiado el amor de madre por la servidumbre? ¿En qué momento había aceptado que me trataran peor que a una empleada en mi propia casa? La respuesta llegó 3 días después, cuando regresé de Cuernavaca y los encontré amarrando a mis nietos. En ese momento entendí que no había sido amor lo que me había mantenido callada. Había sido miedo. Miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a admitir que había criado a un hijo capaz de permitir que su esposa torturara a sus propios hijos. Pero el miedo se había terminado. Lo que vino después fue algo mucho más poderoso, la furia de una abuela que ya no tenía nada que perder. La semana después de encontrar a mis nietos amarrados transcurrió en una extraña calma tensa. Claudia actuaba como si nada hubiera pasado, como si yo hubiera imaginado toda la escena. Se levantaba tarde, desayunaba lo que yo preparaba y se sentaba en mi sillón a ver sus telenovelas mientras fumaba cigarros que dejaba a medio terminar en los ceniceros que yo tenía que lavar. Tomás evitaba mi mirada completamente. Cuando hablaba conmigo, usaba esa voz falsa y cariñosa que reservaba para cuando sabía que había hecho algo imperdonable. ¿Cómo amaneciste, ma? ¿Necesitas que te ayude con algo, ma? ¿Estás bien, ma? Cada ma sonaba como una moneda falsa cayendo al suelo. Los niños se habían vuelto extrañamente callados. Andrés ya no pedía dinero para el recreo. Sofía ya no me buscaba para que le peinara las trenzas antes de ir a la escuela. Desayunaban en silencio, se iban con Claudia y regresaban por las tardes directo a encerrarse en su cuarto. Yo seguía mi rutina como un zombi. Levantarme a las 6, preparar café en la cafetera que Raúl me regaló en nuestro 20º aniversario, hacer el desayuno que nadie me agradecía, lavar los platos que nadie más lavaba, tender las camas que nadie más tendía. Pero algo había cambiado en mi interior. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo y por primera vez en meses pudiera ver con claridad la pesadilla en la que se había convertido mi vida. El martes por la mañana, mientras barría el patio trasero donde Raúl y yo solíamos tomar café los domingos, encontré algo que me heló la sangre. Debajo del lavadero, medio escondida entre trapos viejos, estaba una de las correas de Raúl, la correa de cuero café que usaba los domingos para ir a misa, la que había guardado en el closet como recuerdo después de su muerte. Tenía marcas rojas en el cuero, marcas que no recordaba haber visto antes. Esa tarde, cuando Claudia llevó a los niños a la escuela, decidí revisar su cuarto, no para espiarlos, sino porque algo en mi instinto de madre y maestra me gritaba que había más cosas que no sabía. Abrí el closet donde antes guardaba mis vestidos de fiesta y encontré, escondida detrás de las cajas de zapatos de Claudia, una bolsa de plástico con más correas, 2 de los cinturones de Raúl y una cuerda amarilla que no reconocí. En el cajón de la mesita de noche, entre las cremas caras que Claudia compraba con mi tarjeta, había un frasco de pastillas sin etiqueta, pastillas blancas y pequeñas que no tenían aspecto de vitaminas. Cuando escuché la puerta de entrada, guardé todo rápidamente y fingí estar acomodando la ropa limpia. Claudia entró al cuarto con esa sonrisa de gato que había aprendido a odiar. «¿Qué haces aquí, Julia?» «Acomodando la ropa que lavé esta mañana», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Ah, qué linda. Pero ya no es necesario que te metas a nuestro cuarto. Nosotros podemos acomodar nuestras cosas». Nuestro cuarto. Mi cuarto durante 30 años se había convertido en
nuestro cuarto, y yo era la intrusa. Esa noche, después de la cena que nuevamente preparé sola y limpié sola, me senté en mi cuarto de visitas con el teléfono en las manos. Tenía que llamar a alguien, pero ¿a quién? Había dejado que Claudia alejara a todas mis amigas. Mis hermanas vivían lejos. Mi único hijo era parte del problema. Marqué el número de mi comadre Esperanza, pero después de 3 timbrazos colgué. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había permitido que me convirtieran en esclava en mi propia casa? ¿Que mi nuera torturaba a mis nietos y yo no había hecho nada durante meses? El miércoles por la mañana llegó la gota que derramó el vaso. Era mi cumpleaños número 73. Desperté como siempre, a las 6 de la mañana, y por un momento tuve la esperanza tonta de que alguien recordara, que tal vez Tomás se levantara temprano y me dijera, «Feliz cumpleaños, ma», que tal vez los niños hubieran hecho un dibujo en la escuela, que tal vez Claudia, por una vez en su vida, fingiera que le importaba. Preparé el desayuno como siempre, café, huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calentadas en el comal que mi suegra me había regalado cuando me casé. Puse la mesa para 4 personas, como siempre. Tomás bajó primero, en pants y camiseta arrugada, bostezando y rascándose la barriga. Se sirvió café, tomó un huevo con tortilla y se sentó a ver las noticias en su teléfono. Después llegaron los niños, uniformados y peinados por mí la noche anterior. Andrés tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Sofía comía en silencio, moviendo los frijoles en su plato sin ganas. Claudia apareció al final, en una bata de seda rosa que no reconocí, maquillada como si fuera a una fiesta. Se sirvió solo café y se sentó a revisar su Instagram. Esperé. Durante todo el desayuno, esperé que alguien dijera algo, que alguien recordara que era el día en que nací, que era mi cumpleaños, que merecía aunque fuera un felicidades distraído. Nada. Terminaron de comer, se levantaron y siguieron con sus rutinas como si fuera un día cualquiera. Tomás se fue a buscar trabajo. Claudia se llevó a los niños a la escuela. Yo me quedé sola, limpiando los platos del desayuno que nadie había agradecido, en el cumpleaños que nadie había recordado. Me senté en la mesa del comedor, en la misma silla donde Raúl me había cantado Las Mañanitas durante 30 años. Y lloré. Lloré por la mujer que había sido y ya no era. Lloré por los cumpleaños felices que no volvería a tener. Lloré por mis nietos, que estaban aprendiendo que las abuelas no merecen respeto. Pero, sobre todo, lloré por la Julia que había permitido que esto pasara. Esa tarde, Claudia regresó de la escuela con una bolsa de Liverpool. Adentro había un vestido azul marino, elegante y caro, de una talla que no era la mía. «Te compré un regalo», dijo, poniéndolo sobre la mesa, «para que te veas más presentable cuando salgas. Ese vestido gris que siempre usas ya está muy feo». El vestido gris había sido mi favorito. Raúl decía que me hacía ver como una reina. «Hoy es mi cumpleaños», dije, casi en un susurro. Claudia se quedó inmóvil por un segundo. Después soltó una risa nerviosa. «Ay, es cierto. Se me había olvidado completamente. Bueno, entonces considéralo tu regalo de cumpleaños». Se me había olvidado. Como si mi existencia fuera tan irrelevante que ni siquiera valía la pena marcarla en un calendario. Esa noche, después de acostar a los niños sin que nadie me ayudara, me senté frente al tocador de mi cuarto de visitas. En el espejo vi a una mujer que no reconocí. Tenía el cabello gris y despeinado, arrugas profundas de tristeza alrededor de los ojos, la piel pálida de quien ha dejado de cuidarse. ¿Cuándo había dejado de ser Julia Martínez de Hernández para convertirme en la abuela? ¿Cuándo había dejado de ser una persona con nombre y apellido para convertirme en una función, en un servicio gratuito? Abrí el cajón del tocador y saqué la fotografía que guardaba ahí. Era del día de mi jubilación, hace 5 años. Estaba rodeada de mis estudiantes, sonriendo, con un ramo de flores en las manos. En esa foto se veía a una mujer digna, respetada, querida. La mujer del espejo ya no era esa persona. Esa noche tomé una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir así. No podía seguir viviendo como una fantasma en mi propia casa, tolerando que mi familia me tratara peor que a una empleada,
permitiendo que mis nietos crecieran pensando que maltratar a los abuelos era normal. Al día siguiente, mientras Claudia dormía hasta las 11 como siempre, llamé a la licenciada Teresa Morales, la abogada que había ayudado a Raúl y a mí con el testamento años atrás. Su secretaria me dio cita para el viernes. No sabía qué le iba a decir exactamente, pero sabía que necesitaba hablar con alguien que entendiera de leyes, de derechos, de protección. El jueves en la noche, mientras fingía dormir, escuché voces en el pasillo. Claudia y Tomás hablaban en susurros, pero las paredes de la casa eran delgadas. «Ya no aguanto a tu mamá», decía Claudia. «Está cada vez más entrometida. Ayer la encontré revisando nuestro cuarto». «Dale tiempo», respondía Tomás. «Solo necesitamos aguantar unos meses más hasta que se resuelva lo del testamento. ¿Y si no se resuelve como queremos? Se va a resolver. Ella ya está muy grande, muy confundida. El abogado dice que podemos demostrar que no está en condiciones de manejar sus bienes. Pero ¿y si alguien se da cuenta de lo que...? Nadie se va a dar cuenta de nada. Los niños no van a decir nada, y ella no tiene a nadie más». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. No era solo que me estuvieran usando, era que tenían un plan. Un plan para quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que Raúl y yo habíamos construido durante una vida de trabajo. Y los niños. ¿Qué había hecho Claudia para asegurarse de que no iban a decir nada? Esa madrugada, por primera vez en meses, no pude dormir. No por tristeza o por miedo, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Una rabia fría, calculada, que me llenaba de una energía que había olvidado que tenía. La Julia sumisa, la abuela convenenciera, la mujer que pedía perdón por existir, había muerto esa noche. Lo que quedaba era alguien que ya no tenía nada que perder. Y eso los iba a convertir en personas muy peligrosas para quienes me habían subestimado. El viernes por la mañana salí de casa a las 8 en punto, con mi mejor vestido y los zapatos negros que solo usaba para ocasiones importantes. Les dije a Claudia y Tomás que iba al banco a revisar unos asuntos de mi pensión. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La oficina de la licenciada Teresa Morales estaba en una torre de cristal en Polanco, lejos del mundo pequeño en el que se había convertido mi vida. Mientras esperaba en la sala de recepción, observé a las otras personas que iban y venían, ejecutivos con trajes impecables, mujeres de negocios con maletines de piel, gente que parecía tener control sobre sus vidas. Me sentí como una impostora en mi vestido de viuda, con mi bolsa de imitación y mis manos arrugadas que delataban mis 73 años. Pero cuando Teresa me recibió con una sonrisa genuina y me ofreció café en una taza de porcelana, recordé por qué Raúl siempre decía que era una abogada excepcional. «Julia, qué gusto verte. Te ves diferente. ¿Está todo bien?» Le conté todo, desde el primer día que Tomás llegó con sus maletas hasta la conversación que había escuchado la noche anterior. Teresa tomaba notas en una libreta de cuero, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpirme ni juzgarme. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una expresión que no había visto en meses. «Respeto. Julia, lo que me estás describiendo es abuso financiero y emocional, y lo que le están haciendo a tus nietos es maltrato infantil. Esto no es normal, y definitivamente no es algo que tengas que tolerar». Esas palabras fueron como agua fresca en un desierto. Alguien finalmente me estaba diciendo que no estaba loca, que no estaba exagerando, que tenía derecho a no vivir así. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo por primera vez en meses que había esperanza. «Varias cosas. Primero, vamos a proteger tus bienes. Podemos crear un fideicomiso que ponga tu patrimonio fuera del alcance de cualquiera que trate de manipularte. Segundo, vamos a documentar todo lo que está pasando. Y tercero, si es necesario, podemos iniciar un proceso legal para proteger a tus nietos». Me dio una grabadora pequeña, del tamaño de una moneda. «Graba todas las conversaciones importantes. En México, puedes grabar en tu propia casa sin avisar. Todo lo que captures puede servir como evidencia». Regresé a casa sintiéndome como una espía en mi propia vida. Guardé la grabadora en el bolsillo de mi delantal y esperé. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras preparaba la comida,
Claudia entró a la cocina con esa energía nerviosa que la caracterizaba cuando planeaba algo desagradable. Julia, necesitamos hablar. Activé la grabadora sin que se diera cuenta. ¿De qué quieres hablar? De tu actitud últimamente. Tomás y yo hemos notado que estás muy rara, más desconfiada, más metiche. Ayer te encontré revisando nuestro cuarto, y eso no está bien. Es mi casa, Claudia. Tengo derecho a entrar a cualquier cuarto de mi casa. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de nuera preocupada se cayó y apareció la verdadera Claudia. ¿Tu casa? Julia, creo que se te está olvidando que aquí también vivimos nosotros, que pagamos gastos. ¿Qué gastos pagan exactamente? No vamos a empezar con eso otra vez. El punto es que necesitas entender que ya no vives sola, que tienes que respetar nuestro espacio y nuestra privacidad. ¿Como tú respetas la mía cuando usas mi tarjeta de crédito sin permiso? Claudia se puso roja de coraje. Eso fueron emergencias. Y tú lo sabes. Además, no es como si fueras a gastarte ese dinero en algo útil a tu edad. A mi edad. Como si tener 73 años me descalificara para tener dinero propio. ¿Y amarrar a mis nietos también fue una emergencia? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Claudia me miró con ojos de víbora. No sé de qué hablas. Sé perfectamente de qué hablo. Los encontré atados con mis bufandas. Estás delirando, Julia. A tu edad es normal que empieces a confundir las cosas, que veas cosas que no pasaron. ¿También me imaginé las correas de mi esposo escondidas en tu cuarto? Esta vez Claudia palideció. No tienes derecho a revisar mis cosas. ¿Las correas de mi marido muerto son tus cosas? En ese momento entró Tomás, como si hubiera estado esperando la señal perfecta para hacer su entrada. ¿Qué pasa aquí? Se escuchan gritos desde la calle. Tu mamá está teniendo uno de sus episodios, dijo Claudia inmediatamente. Está diciendo cosas raras, acusándome de cosas que no hice. Tomás me miró con esa expresión de lástima que había aprendido a odiar. Mamá, ¿estás bien? Últimamente te noto muy alterada. Estoy perfectamente bien, Tomás. Lo que no está bien es que tu esposa esté torturando a tus hijos en mi casa. ¡Ja, torturando! Mamá, ¿escuchas lo que estás diciendo? Claudia ama a esos niños. Entonces explícame por qué los encontré amarrados. Mamá, eso no pasó. Claudia me lo habría dicho. La facilidad con la que me invalidó fue como una cachetada. Su propia madre le estaba diciendo que sus hijos estaban siendo maltratados, y él elegía creerle a su esposa. ¿Entonces estoy loca? No estás loca, mamá. Solo estás confundida. Es normal a tu edad. Por eso Claudia y yo hemos estado pensando que tal vez necesitas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Claudia y Tomás intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Hay lugares muy bonitos donde cuidan a personas de tu edad, dijo Claudia con voz melosa. Lugares donde tienes gente de tu generación con quien convivir, donde hay enfermeras las 24 horas. ¿Me están sugiriendo un asilo? No es un asilo, mamá, intervino Tomás. Son residencias de lujo. Muy caras, pero por suerte tú tienes los recursos para pagarlo. Ahí estaba. El plan completo se reveló como un rompecabezas que finalmente encontraba todas sus piezas. Querían declararme incompetente, meterme en un asilo caro que se comiera mis ahorros y quedarse con mi casa. ¿Y mis nietos? Los niños van a estar mejor sin la confusión de tener una abuela que dice cosas que no pasaron, dijo Claudia. Van a crecer en un ambiente más estable. ¿Estable? ¿Cómo cuando los amarras? ¡Eso no pasó!, gritó Claudia, perdiendo completamente los estribos. Estás loca si crees que alguien te va a creer. ¡Claudia!, la regañó Tomás, pero no por defenderme, sino por haber revelado demasiado. Esa noche, mientras ellos creían que dormía, escuché otra conversación en el pasillo. Esta vez fue diferente. Ya no susurraban. Se está saliendo de control, decía Claudia. Ya sospecha demasiado. Tenemos que acelerar el proceso, respondía Tomás. Mañana hablo con el doctor Sánchez. Él puede certificar que tiene demencia senil. ¿Y si se resiste? No va a poder resistirse. Una vez que tengamos el certificado médico, podemos solicitar la tutela. La casa va a quedar a mi nombre y ella va a ir a parar donde debe estar. ¿Y los niños? ¿Los niños van a aprender a portarse bien
o van a aprender de la manera difícil. Esa frase me heló la sangre. Ya no hablaban solo de robarme mi casa y mi dinero. Hablaban de asegurar el silencio de mis nietos de la manera difícil. El sábado por la mañana, mientras Tomás se duchaba y Claudia dormía, me acerqué a Andrés, que estaba viendo caricaturas en la sala. Andrés, mi amor, ¿puedes venir conmigo a la cocina? Quiero platicar contigo. El niño me siguió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Se sentó en la mesa del desayuno como si estuviera en el banquillo de los acusados. No quiero que te metas en problemas, abuela, murmuró sin levantar la vista. No te vas a meter en problemas, mi vida. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Qué te ha hecho, Claudia? Andrés comenzó a llorar silenciosamente. Me hizo prometer que no iba a decir nada. Dijo que si le contaba a alguien, te iban a llevar lejos y nunca te íbamos a volver a ver. ¿Qué te hizo? Nos ata cuando nos portamos mal, con las correas del abuelo, y cuando lloramos mucho, nos da las pastillas blancas para que nos durmamos. Las pastillas blancas. Mi sospecha se confirmó. Claudia estaba drogando a mis nietos. ¿Dónde los ata? En el sótano. Dice que es para que aprendamos a ser niños buenos. Sofía apareció en la puerta de la cocina, también llorando. Abuela, ¿van a llevarte lejos? Abracé a mis nietos con fuerza, sintiendo su miedo y su confusión en cada fibra de mi ser. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a permitir que esto siguiera ni un día más. No me van a llevar a ningún lado, les dije con una firmeza que no había sentido en meses. Y nadie los va a lastimar nunca más. Era hora de contraatacar, pero esta vez no iba a hacerlo sola. Era hora de llamar a la caballería. El lunes por la mañana esperé a que Claudia se llevara a los niños a la escuela y Tomás saliera con su teatro de buscar trabajo. Por primera vez en 8 meses, me vestí como la mujer que solía ser. Falda gris, blusa blanca, zapatos cerrados, el collar de perlas que Raúl me regaló cuando me jubilé. Me maquillé ligeramente y me peiné el cabello hacia atrás, dejando que las canas brillaran bajo la luz matutina. Me veía en el espejo y por primera vez en mucho tiempo reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Era Julia Martínez, la maestra que durante 40 años había enfrentado adolescentes rebeldes, padres difíciles y directores incompetentes. Era la mujer que había criado a un hijo, que había enterrado a un esposo, que había sobrevivido a crisis económicas y problemas de salud. No era la víctima patética en la que me habían convertido. Mi primera parada fue el Banco Santander en Insurgentes Sur. Llevaba conmigo todos mis documentos: identificación, comprobantes de ingresos, estados de cuenta, y la grabación de la conversación donde Tomás y Claudia hablaban de apoderarse de mis bienes. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven llamada Patricia, me atendió con la cortesía profesional que se reserva para los clientes con cuentas sustanciales. Cuando le expliqué que necesitaba proteger mis ahorros de familiares que estaban abusando de mi confianza, su expresión cambió de comercial a genuinamente preocupada. Señora Martínez, esto es más común de lo que imagina. Tenemos protocolos específicos para estos casos. En 2 horas había cancelado todas las tarjetas de crédito que Claudia usaba. Había cambiado las claves de mis cuentas. Había removido a Tomás como beneficiario autorizado y había transferido la mayoría de mis ahorros a una cuenta nueva en otro banco, una cuenta que solo yo conocía. Patricia me explicó que instalarían una alerta de seguridad en mi expediente. Cualquier intento de acceder a mis cuentas o solicitar información requeriría mi presencia física y mi autorización por escrito. ¿Hay algo más que pueda hacer para protegerse?, me preguntó mientras preparaba los documentos finales. Sí, respondí con una calma que me sorprendió. Quiero cambiar mi testamento. Mi segunda parada fue la notaría pública, donde Raúl y yo habíamos hecho nuestros testamentos originales. El licenciado Rodríguez, un hombre mayor que me conocía desde hacía años, me recibió con la familiaridad de quien había manejado los asuntos legales más importantes de mi vida. Julia, me da mucho gusto verte. ¿Cómo van las cosas con Tomás y su familia? Precisamente de eso vengo a hablar, licenciado. Le mostré las grabaciones. Le conté sobre el maltrato a los niños, sobre los planes de declararme incompetente. Su rostro se fue endureciendo conforme escuchaba.
Esto es muy grave, Julia. ¿Has denunciado el maltrato infantil? Esa es mi siguiente parada. Pero primero quiero asegurarme de que si algo me pasa, mis bienes no van a terminar en manos de quien está lastimando a mis nietos. Redactamos un nuevo testamento. El 50% de mis bienes quedaría en un fideicomiso para la educación de Andrés y Sofía, administrado por Teresa Morales hasta que cumplieran 25 años. El otro 50% se dividiría entre mis hermanas y organizaciones de protección a adultos mayores. Tomás recibiría exactamente lo que me había dado en los últimos 8 meses. Nada. ¿Estás segura de esto, Julia?, me preguntó el licenciado. Desheredar completamente a un hijo es una decisión muy severa. Licenciado, mi hijo permitió que su esposa torturara a sus propios hijos en mi casa. Permitió que me robaran, que me humillaran, que planearan encerrarme en un asilo para quedarse con mi patrimonio. Un hijo así no es hijo. Firmé cada página con la misma determinación con la que había firmado mi primer contrato como maestra 40 años atrás. Mi tercera parada fue la Fiscalía de Justicia para presentar una denuncia formal por maltrato infantil y abuso financiero. Llevaba las grabaciones, las fotografías que había tomado de las correas y las pastillas, y los testimonios escritos de mis nietos que había grabado esa mañana. La agente del Ministerio Público, licenciada Carmen Vega, escuchó todo con atención profesional. Cuando reproduje la grabación donde Claudia admitía drogar a los niños, vi cómo su mandíbula se tensaba. Señora Martínez, esto es suficiente para iniciar una investigación inmediata. Vamos a necesitar que los menores sean examinados por nuestros psicólogos especializados y vamos a solicitar una orden de cateo para su domicilio. ¿Cuándo? Hoy mismo. Regresé a casa a las 3 de la tarde. Claudia estaba en la sala, pintándose las uñas de un color rosa chillante, viendo una telenovela en el televisor que yo pagaba. Los niños habían llegado de la escuela y estaban en su cuarto, probablemente encerrados como siempre. Me senté frente a ella y esperé a que levantara la vista. ¿Cómo te fue en tus diligencias, suegrita?, me preguntó con esa sonrisa falsa que ya no me intimidaba. Muy bien, Claudia. Muy productivo. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Fui al banco a cancelar todas las tarjetas que has estado usando. Se le borró la sonrisa. ¿Qué? También cambié las claves de todas mis cuentas. Ya no vas a poder acceder a mi dinero. No puedes hacer eso. Tomás es tu hijo. Tiene derecho. Tomás no tiene derecho a nada. Y tú mucho menos. Claudia se paró bruscamente, derramando el esmalte de uñas sobre la mesa de centro de cristal que había pertenecido a mi madre. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Ese es tu problema, no el mío. ¡Tomás!, gritó hacia las escaleras. ¡Ven acá! Tu mamá se volvió loca completamente. Tomás bajó corriendo, alarmado por el tono de voz de su esposa. ¿Qué pasa ahora? Tu madre canceló todas las tarjetas. Dice que ya no nos va a dar dinero. Tomás me miró con esa expresión de niño regañado que ponía cuando era pequeño y lo cachaba haciendo travesuras. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Sabes que estamos pasando por una situación difícil. La situación difícil se terminó, Tomás. Para ustedes. ¿Qué significa eso? Significa que se van de mi casa. Hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia se había puesto blanca como papel, y Tomás me miraba como si no me reconociera. No puedes corrernos, dijo Claudia finalmente. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí 8 meses. Esta es nuestra residencia legal. Tienen derecho a irse por las buenas o por las malas. Esa es la única elección que les doy. ¡Estás loca!, gritó Claudia. ¡Completamente demente! Tomás, haz algo. En ese momento sonó el timbre. A través de la ventana pude ver una patrulla de la policía y un carro oficial de la fiscalía. ¿Quién es?, preguntó Tomás nervioso. La justicia, respondí, caminando hacia la puerta. Cuando abrí, entraron la licenciada Carmen Vega, 2 policías, una trabajadora social y un psicólogo infantil. Llevaban una orden de cateo y una orden de protección para los menores. Buenos días, señora Martínez. Venimos a ejecutar la orden que solicitó esta mañana. Claudia y Tomás se quedaron parados en el centro de la sala como estatuas de sal.
La realidad de que su reinado de terror había terminado les pegó como un mazo. ¿Qué orden?, balbuceó Tomás. La orden de investigación por maltrato infantil y abuso financiero, explicó la licenciada Vega. Señora Claudia Ruiz, usted está bajo investigación por los delitos de maltrato infantil, administración de sustancias controladas a menores y abuso psicológico. ¡Esto es ridículo!, gritó Claudia. Esta vieja está inventando todo. Tenemos grabaciones de sus propias declaraciones, señora. Tiene derecho a permanecer callada. Mientras los policías registraban la casa y encontraban exactamente lo que yo sabía que iban a encontrar, las correas, las pastillas, las fotografías que Claudia guardaba de los niños atados, me senté en mi sala y respiré profundamente por primera vez en 8 meses. Los niños fueron entrevistados por separado por el psicólogo. Los escuché hablar con vocecitas quebradas pero valientes, contando toda la verdad que habían guardado por tanto tiempo. Cuando terminó el operativo, Claudia estaba esposada en el asiento trasero de la patrulla. Tomás tenía orden de alejarse de los menores y de mí. ¿A dónde vamos a ir?, me preguntó mi hijo, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mi vida, su dolor no me conmovió. Ese es tu problema, Tomás. Debiste pensarlo antes de permitir que torturaran a tus hijos en mi casa. Mamá, yo no sabía. Sabías. Siempre supiste. Simplemente no te importó porque eras cómplice. Esa noche, por primera vez en 8 meses, cené en silencio en mi propia casa. Pero no era el silencio de la opresión que había conocido por tanto tiempo. Era el silencio de la libertad. Andrés y Sofía estaban bajo protección temporal de los servicios sociales mientras se completaba la investigación, pero vendrían a visitarme al día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, esa visita sería por amor, no por obligación. Me preparé un té de manzanilla, me senté en mi sillón favorito que había recuperado, y encendí la televisión en el canal que me gustaba. Nadie me gritó que cambiara el canal. Nadie me criticó por el ruido. Nadie me hizo sentir que mi presencia era una molestia. Después de tantos meses de sentirme como una extraña en mi propia casa, finalmente había vuelto a casa, y esta vez, nadie me la iba a quitar. 3 semanas después del arresto de Claudia, cuando creía que lo peor había pasado, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Tomás, desde un número desconocido. Mamá, necesitamos hablar. Toda la familia. Es urgente. Su voz sonaba diferente. No era el tono lastimero que había usado después de que se llevaran a Claudia, ni la rabia contenida de los primeros días. Era algo más calculado, más frío. No tenemos nada que hablar, Tomás. Sí tenemos. Se trata de los niños y de tu futuro. El modo en que dijo tu futuro me puso los pelos de punta. Había algo en su entonación que me recordó dolorosamente a su padre cuando estaba determinado a conseguir algo. ¿Qué quieres? Mañana a las 6 de la tarde, en tu casa. Voy a ir con el abogado de Claudia y con mi hermana Leticia. Leticia, mi sobrina, la hija de mi hermana Elena, que vivía en Guadalajara y a quien no había visto en 3 años. ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? ¿Por qué Leticia? Porque ella también está preocupada por ti, mamá. Por tu estado mental. Mi estado mental. Ahí estaba otra vez esa estrategia de hacerme parecer incompetente. No voy a recibir a ningún abogado en mi casa. Sí vas a recibirnos, mamá. O las consecuencias van a ser muy serias para todos, especialmente para Andrés y Sofía. Esa amenaza velada me confirmó que esta reunión no era una súplica. Era un ultimátum. Esa noche no pude dormir. Llamé a Teresa Morales para contarle sobre la reunión, y ella insistió en estar presente. Julia, esto suena a una emboscada legal. No vayas sola a esa reunión. El día siguiente pasó como en cámara lenta. Me levanté temprano, limpié la casa de arriba abajo, aunque ya estaba impecable. Me bañé y me vestí con mi mejor traje sastre negro. Si iba a enfrentar lo que fuera que Tomás tenía planeado, lo haría con dignidad. A las 5:30 llegó Teresa con un asistente y una grabadora profesional. Me tranquilizó verla ahí, con su maletín de cuero y su expresión de batalla legal. ¿Estás lista?, me preguntó. Tan lista como se puede estar para que tu propio hijo trate de destruirte. A las 6 en punto exacto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban. Tomás,
vestido con un traje que no le conocía y que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un mes. Leticia, mi sobrina, evitando mi mirada, y un hombre de unos 50 años con maletín y expresión de tiburón legal. «Mamá», dijo Tomás secamente, «te presento al licenciado Armando Solis. Representa los intereses de Claudia y también los míos». El licenciado Solis me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Martínez, es un honor conocerla. He escuchado mucho sobre usted». No le devolví el saludo. «Pasen. Pero antes que nada, quiero aclarar que esta conversación está siendo grabada y que mi abogada está presente». La expresión de Solis cambió inmediatamente cuando vio a Teresa. Era evidente que no habían contado con que yo tuviera representación legal profesional. Nos sentamos en la sala como si fuéramos dos ejércitos en tregua temporal. Tomás y su abogado en el sillón, Leticia en la silla del rincón, Teresa y yo en el love seat que había pertenecido a mis padres. «Bueno», comenzó Solis con voz engolada, «estamos aquí porque la familia está muy preocupada por el bienestar de la señora Martínez». «¿Ah, sí?», interrumpió Teresa inmediatamente. «¿Qué tipo de preocupación?» «Verá, licenciada... Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba?» «Teresa Morales. Soy la representante legal de la señora Martínez». Solis hizo una anotación en su libreta. «Licenciada Morales, la familia ha observado un deterioro significativo en las capacidades cognitivas de la señora. Episodios de paranoia, acusaciones infundadas, comportamiento errático». «¿Episodios de paranoia?», pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervirme en el pecho. «¿Le llamas paranoia a que descubriera que tu cliente estaba torturando a mis nietos?» «Mamá», intervino Tomás con tono condescendiente, «sabemos que crees que eso pasó, pero los doctores dicen que a tu edad es normal que la mente empiece a... ¿Que la mente empiece a qué, Tomás? ¿A inventar que encontré a mis nietos amarrados? ¿A imaginar las pastillas que tu esposa les daba? ¿A soñar las grabaciones donde ustedes planeaban robarme mi casa?» Leticia habló por primera vez, con voz temblorosa. «Tía Julia, no queremos lastimarte. Solo queremos ayudarte». La miré con la decepción de quien descubre que hasta la familia lejana puede traicionarte. ¿Ayudarme a qué, Leticia? A que recibas el cuidado que necesitas. Hay lugares muy bonitos donde... ¿Dónde qué? ¿Donde pueda morir sola mientras ustedes se reparten mis bienes? Solis retomó el control de la conversación. «Señora Martínez, hemos preparado algunos documentos que van a beneficiar a toda la familia». Sacó una carpeta de su maletín y puso varios papeles sobre la mesa de centro. «Este es un poder notarial que le otorga a su hijo Tomás la administración de todos sus bienes. Y este otro es un documento de internación voluntaria en la residencia Atardecer Dorado, una institución de primera clase para adultos mayores». Teresa se inclinó hacia adelante para revisar los documentos. «¿Internación voluntaria? Estos papeles establecen que sería permanente e irrevocable». «Por supuesto», confirmó Solis. «Una vez que la señora esté recibiendo el cuidado profesional que necesita, no tendría sentido que siguiera tomando decisiones sobre asuntos complejos». «¿Y si me niego a firmar?» Solis intercambió una mirada con Tomás. «Bueno, señora, esperamos que no sea necesario llegar a medidas más desafortunadas». «¿Qué tipo de medidas?» Tomás se inclinó hacia adelante con expresión que no había visto nunca en su rostro. Era pura maldad. «Mamá, Claudia va a salir bajo fianza la próxima semana, y cuando salga va a cambiar su declaración. Va a decir que todo lo que pasó con los niños fue porque tú la obligaste, que tú le dijiste que los castigara así». Se me cortó la respiración. «¿Qué? Va a decir que te escuchó hablando sola, que veías cosas que no estaban ahí, que le gritabas a personas invisibles. Va a testificar que tu deterioro mental te convirtió en un peligro para los niños». Leticia añadió con voz quebrada. «Y yo voy a testificar que cuando te visité el año pasado, ya notaba señales de demencia, que me preocupé pero no supe qué hacer. ¿Me están chantajeando? Te estamos ofreciendo una salida digna», dijo Tomás. «Firmas los papeles, te vas tranquila a un lugar donde van a cuidarte, y esto se termina aquí. Si no firmas, Claudia va a acusarte de ser la verdadera abusadora». «¿Quién crees que le va a creer a quién? ¿A una mujer joven con 2 hijos traumatizados o a una vieja que ya muestra señales de senilidad?»
El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirando a estas 3 personas que supuestamente me querían, que habían venido a mi casa a intentar robarme todo lo que tenía usando el mismo sistema legal que yo había usado para protegerme. Teresa rompió el silencio. Caballeros, lo que están proponiendo constituye extorsión y conspiración para cometer fraude. Están amenazando a mi clienta con testimonios falsos para forzarla a firmar documentos que la privarían de sus derechos. Licenciada, respondió Solis con calma, nosotros solo estamos presentando opciones. La señora es libre de elegir. Sí, dije finalmente, levantándome de mi asiento. Soy libre de elegir. Caminé hacia el librero donde guardaba los álbumes familiares y saqué el que contenía las fotos de cuando Tomás era niño. Lo puse sobre la mesa, abierto en una página donde se veía a Tomás de 5 años, sentado en mis piernas mientras le leía un cuento. ¿Ves a este niño, Tomás? Él miró la foto sin responder. Este niño lloraba cuando tenía pesadillas, y yo lo consolaba. Este niño me pedía que le cantara cuando estaba enfermo. Este niño me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme para siempre. Pasé la página. Otra foto. Tomás de 10 años, abrazándome el Día de las Madres. Este niño me regaló un collar hecho de macarrones pintados. Me dijo que era el regalo más hermoso del mundo porque lo había hecho pensando en mí. Otra página. Tomás de 15 años, graduándose de secundaria. Este joven me agradeció por haberlo apoyado cuando reprobó matemáticas. Me dijo que sin mí nunca habría logrado graduarse. Cerré el álbum y lo miré directamente a los ojos. Ese niño, ese joven, ya no existe. El hombre que está sentado frente a mí es un extraño que está dispuesto a destruir a su propia madre para quedarse con su dinero. «Mamá, no», lo interrumpí con una voz que no admitía réplica. «Ya no soy tu mamá. Una madre es alguien que merece respeto, protección, amor. Tú me has dado humillación, traición y amenazas». Me dirigí al librero otra vez y saqué mi álbum de bodas. Lo abrí en la página donde aparecía toda la familia el día de mi matrimonio con Raúl. ¿Ves esta foto? En este momento, hace 35 años, yo creía que estaba comenzando una familia, que estaba rodeada de gente que me amaría hasta el día de mi muerte. Arranqué la foto de Tomás de la página. La rasgué por la mitad. Pero una familia no amenaza. Una familia no chantajea. Una familia no tortura niños inocentes. Tomás se había puesto pálido. Solis trataba de mantener su compostura profesional, pero era evidente que esto no había salido como lo planearon. Así que aquí está mi elección. Continué, dirigiéndome a Teresa. Licenciada, quiero presentar una contrademanda por extorsión, conspiración y amenazas. Quiero que estos testimonios grabados sean enviados al Ministerio Público inmediatamente. ¿Estás segura, Julia? Completamente segura. Me volví hacia Tomás, Leticia y Solis. Ahora quiero que salgan de mi casa. Los 3. Y no vuelvan nunca. Mamá, lo vas a lamentar, dijo Tomás mientras se dirigía hacia la puerta. Lo único que lamento, respondí, es haber tardado 73 años en descubrir quién eres realmente. Cuando se fueron, me desplomé en mi sillón. Teresa se sentó a mi lado y puso una mano sobre mi hombro. ¿Estás bien? No, respondí honestamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy bien conmigo misma. Esa noche, sola en mi casa silenciosa, entendí que había perdido a mi hijo para siempre. Pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado mi alma. 6 meses después de la confrontación final con Tomás, desperté una mañana de abril, y por primera vez en años no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas nuevas que había comprado la semana anterior, cortinas color marfil con pequeñas flores bordadas que elegí simplemente porque me gustaron, sin tener que consultar la opinión de nadie más. Me levanté sin prisa, preparé café en mi cafetera nueva, una máquina espresso italiana que me había regalado a mí misma por mi cumpleaños 74, el primero que celebré en décadas, y me senté en mi patio trasero renovado. Había contratado a un jardinero para que plantara rosas, bugambilias y jazmines. El aroma dulce de las flores mezclado con el café creaba una sinfonía sensorial que me recordaba por qué vale la pena estar viva.
Andrés y Sofía venían a visitarme todos los sábados. Al principio, las visitas eran supervisadas por una trabajadora social, pero después de 3 meses de terapia familiar, los servicios sociales habían determinado que mi casa era el lugar más seguro y amoroso para ellos. Tomás había perdido la patria potestad temporalmente, y Claudia seguía en prisión esperando su juicio. Ese sábado en particular, mientras los esperaba, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La casa ya no parecía el mausoleo silencioso en el que se había convertido durante los meses del infierno. Había recuperado mi recámara principal, había vuelto a colgar las fotografías de Raúl y mías en los lugares de honor, había llenado la casa de plantas y de vida. Pero el cambio más profundo no estaba en la decoración, estaba en mí. Había empezado a tomar clases de pintura en el Centro Cultural de la Colonia Roma. 2 veces por semana me presentaba con mi caballete plegable y mis acuarelas, junto con otras mujeres de mi edad, que también habían decidido que nunca es tarde para descubrir talentos ocultos. Mi maestra, Sofía Mendoza, una artista de 50 años con el cabello teñido de violeta y la energía de una veinteañera, me había enseñado que el arte no se trata de perfección, sino de expresión. Julia, me había dicho durante mi primera clase, tus manos han hecho 1000 cosas hermosas en tu vida. Han consolado niños, han preparado comidas con amor, han acariciado a tu esposo. Ahora van a crear belleza sobre papel. Tostom, mi primera pintura había sido un desastre, un intento de paisaje que parecía más un accidente que arte. Pero mi segunda había capturado algo de la luz de mi patio, y mi tercera había logrado transmitir la melancolía dulce de un atardecer chilango. Para mi 10ª pintura, ya tenía suficiente confianza para experimentar con colores abstractos que expresaban emociones que no sabía que tenía. También había retomado mi antigua pasión por la lectura. Durante los meses de pesadilla con Claudia y Tomás, había dejado de leer completamente. Mi mente estaba tan ocupada con la supervivencia diaria que no podía concentrarse en historias ajenas. Ahora, liberada de esa tensión constante, había redescubierto el placer de perderse en otros mundos. Me había unido a un club de lectura en la librería del barrio, donde cada jueves nos reuníamos 6 mujeres para discutir novelas contemporáneas. Éramos una mezcla interesante. 2 jubiladas como yo, una ama de casa en sus 50, una joven mamá en sus 30, una estudiante universitaria y una empresaria en sus 40. Al principio me había sentido intimidada por la diferencia de edades y experiencias, pero pronto descubrí que los libros nos daban un lenguaje común. Los personajes que más admiramos, había comentado durante nuestra discusión de la semana anterior sobre una novela de Isabel Allende, son los que se niegan a ser víctimas de sus circunstancias. Carmen, la empresaria, me había mirado con una sonrisa conocedora. Como tú, Julia. Ese reconocimiento me había llenado de un orgullo silencioso. Ya no era la mujer quebrada que había tolerado meses de abuso. Era alguien que había tomado control de su narrativa. Pero quizás el cambio más significativo había sido mi decisión de volver a enseñar. No en una escuela formal. Mi edad y el sistema educativo burocratizado no eran compatibles, sino como voluntaria en un centro comunitario que ofrecía clases de alfabetización para adultos mayores. 2 tardes por semana, trabajaba con hombres y mujeres de mi edad, que por diferentes circunstancias nunca habían aprendido a leer y escribir correctamente. Era trabajo duro, pero increíblemente gratificante. Veía en sus rostros la misma determinación que había tenido que encontrar en mí misma, la decisión de que nunca es tarde para aprender algo nuevo, para cambiar, para crecer. Don Roberto, un hombre de 80 años que había trabajado toda su vida como albañil, había sido mi mayor éxito. Cuando llegó al centro apenas podía escribir su nombre. Después de 6 meses de trabajo conjunto, me había entregado una carta que había escrito para su nieta que vivía en Estados Unidos. Había lágrimas en sus ojos cuando me dijo, «Maestra Julia, por primera vez en mi vida puedo contarle a mi familia lo que siento sin tener que pedirle a alguien más que escriba por mí». Esos momentos me recordaban por qué había elegido ser maestra 40 años atrás y por qué esa vocación seguía siendo parte de mi identidad fundamental. Alrededor de las 10 de la mañana escuché el timbre.
seguido de las voces familiares de mis nietos. Abrí la puerta y ahí estaban. Andrés, ahora de 10 años, más alto y con una confianza en sí mismo que no había tenido en meses. Y Sofía, de 8, con sus trenzas perfectas y una sonrisa que ya no tenía sombras de miedo. ¡Abuela!, gritaron al unísono, abrazándome con el entusiasmo que solo los niños saben dar. Los niños habían estado viviendo temporalmente con mi hermana Elena en Cuernavaca, mientras los servicios sociales y los tribunales determinaban su futuro permanente. Era una solución temporal pero necesaria. Elena tenía el espacio y la energía para cuidarlos, y yo estaba en proceso de convertirme oficialmente en su tutora legal. ¿Cómo están mis artistas favoritos?, les pregunté, guiándolos hacia la cocina donde tenía preparados sus desayunos favoritos. Andrés había desarrollado una pasión por la fotografía. Elena le había regalado una cámara digital básica, y él había estado documentando su nueva vida con el ojo curioso de alguien que está redescubriendo el mundo. Sofía, por su parte, había empezado a escribir cuentos, historias simples pero llenas de imaginación sobre princesas valientes y abuelas mágicas. «Abuela, ¿puedo enseñarte las fotos que tomé esta semana?», preguntó Andrés mientras devoraba los hotcakes que había preparado. «Y yo escribí un cuento nuevo sobre una abuela que salva a sus nietos de un dragón malo», añadió Sofía con la seriedad que solo los niños le dan a sus creaciones artísticas. Pasamos la mañana revisando las fotografías de Andrés, imágenes de flores, de nubes, de Elena trabajando en su jardín, y leyendo el cuento de Sofía, que era claramente una versión fantástica de nuestra propia historia, pero con un final donde todos viven felices para siempre. «¿Sabes qué me gusta más de tu cuento?», le dije a Sofía. «Que la abuela no necesita que nadie la rescate. Ella se rescata sola, como tú, abuela», respondió con esa claridad devastadora que tienen los niños para ver la verdad. Durante el almuerzo, mientras comíamos tacos de canasta que había comprado en el puesto de don Manuel, el mismo donde compraba desde hacía 20 años, les conté sobre mis clases de pintura y mi trabajo en el centro comunitario. «¿Podemos ver tus pinturas?», preguntó Andrés. Los llevé a mi cuarto, que había convertido parcialmente en estudio. Había un caballete en la esquina junto a la ventana, y las paredes estaban decoradas con mis trabajos más recientes. No eran obras maestras, pero eran mías, y eso las hacía preciosas. Sofía se quedó mucho tiempo mirando una pintura que había hecho la semana anterior. Era abstracta, manchas de azul y dorado que se fusionaban en algo que podría ser un amanecer o un atardecer, dependiendo de cómo lo miraras. «¿Qué ves ahí?», le pregunté. «Veo a una señora que está triste pero también contenta, como cuando llueve pero también hay sol». Su interpretación me tomó por sorpresa. Había pintado esa obra en un momento de melancolía, pensando en Raúl, en los años perdidos, en el hijo que había tenido que renunciar. Pero también había alegría en esos colores, la alegría de saber que había sobrevivido, que había elegido la dignidad sobre la comodidad, la soledad sobre el abuso. «Eres muy sabia, mi amor», le dije, abrazándola. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Andrés tomando fotos de las mariposas que visitaban mis flores, Sofía inventando historias sobre cada planta, me senté en mi silla favorita con una taza de té y reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había perdido mucho. Había perdido la ilusión de que la familia siempre es un refugio seguro. Había perdido la ingenuidad de creer que el amor es suficiente para cambiar a las personas. Había perdido a un hijo que probablemente nunca recuperaría. Pero había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían. No vivía en función de las necesidades o los caprichos de otros. No caminaba sobre cáscaras de huevo tratando de evitar conflictos. No me disculpaba por existir. Cuando Elena vino a recoger a los niños al final del día, nos sentamos en la sala a tomar café mientras Andrés y Sofía empacaban sus cosas. «Te ves diferente», me dijo Elena estudiando mi rostro. «Más liviana. Me siento diferente. Me siento libre. ¿No te da miedo la soledad?». La pregunta me hizo pensar. Durante meses había temido que sin Tomás y su familia moriría de soledad, pero había descubierto que hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse sola. «Elena,
Viví rodeada de gente que me hacía sentir más sola que nunca. Ahora vivo sola, pero estoy llena de vida, de propósito, de conexiones reales con personas que me valoran. ¿Y si Tomás vuelve? ¿Si pide perdón? Era una pregunta que me había hecho muchas veces. Tomás no había intentado contactarme desde la confrontación del ultimátum. Según Teresa, había perdido su trabajo y estaba viviendo con un amigo mientras esperaba el juicio de Claudia. Si vuelve con un perdón genuino, si demuestra que ha cambiado realmente, hablaremos. Pero no voy a volver a ser la madre que acepta cualquier cosa con tal de no perder a su hijo. Esa mujer murió. Esa noche, después de que Elena y los niños se fueran, preparé una cena ligera y me senté en mi patio a ver el atardecer. El cielo se teñía de naranja y rosa, y el aire olía a jazmín y a posibilidades. Mañana sería otro día lleno de elecciones que serían únicamente mías. Podría pintar, o leer, o caminar por el parque, o simplemente sentarme a pensar. Podría llamar a una amiga, o pasar el día en silencio contemplativo. Lo que fuera que decidiera hacer, lo haría desde un lugar de poder personal que había tardado 73 años en encontrar. Y eso valía todos los sacrificios que había tenido que hacer para llegar hasta aquí. 1 año y medio después de aquella noche terrible, cuando encontré a mis nietos amarrados, estoy sentada en mi jardín en una tarde de noviembre, observando cómo las hojas doradas del árbol de durazno que planté el mes pasado danzan con el viento otoñal. Tengo 75 años, y por primera vez en décadas puedo decir con absoluta certeza que soy feliz. No es la felicidad ingenua de quien nunca ha sufrido, sino la felicidad profunda y serena de quien ha caminado por el infierno y ha salido del otro lado con el alma intacta. Es la felicidad de quien sabe exactamente quién es y qué vale. Ayer recibí una carta, no del sistema legal, no de los servicios sociales, no de algún abogado con malas noticias. Era de Tomás. La carta llegó en un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito en la letra que conocía desde que él tenía 6 años, y me escribía tarjetas del Día de las Madres con faltas de ortografía que yo guardaba como tesoros. Al principio no la abrí. La dejé sobre la mesa del comedor durante horas, observándola como si fuera un objeto peligroso que pudiera explotar si la tocaba. Cuando finalmente la leí, esa noche después de regar mis plantas y preparar mi té de manzanilla, descubrí algo que no esperaba. No era una súplica. No era un intento de manipulación, no era una justificación de lo injustificable, era una disculpa real, sin excusas, sin culpar a otros, sin minimizar el daño que había causado. Mamá, comenzaba la carta, no te escribo para pedirte que me perdones. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que permití que te hicieran. Te escribo porque después de meses de terapia, finalmente entiendo la magnitud de mi traición hacia ti y hacia mis propios hijos. Continuaba explicando que había estado en rehabilitación por abuso de alcohol, algo que yo había sospechado pero nunca había confirmado, que había perdido su trabajo, su casa, casi todo lo material que había tenido, que había pasado los últimos 6 meses viviendo en un centro de recuperación, trabajando en un programa de 12 pasos que le había obligado a enfrentar la verdad sobre sí mismo. Entiendo ahora que fui cómplice del abuso hacia ti porque me convenía económicamente. Entiendo que miré hacia otro lado cuando Claudia lastimaba a mis hijos porque era más fácil que enfrentarla. Entiendo que te traté como si fueras un objeto, como si tu única función fuera servir a mis necesidades. La parte que más me impactó venía al final. No te estoy pidiendo una segunda oportunidad. Solo te estoy pidiendo que sepas que mi hijo Andrés y mi hija Sofía tienen derecho a conocer a la abuela extraordinaria que yo casi destruyo. Ellos merecen crecer sabiendo que en este mundo existe una mujer que eligió la dignidad sobre la comodidad, que eligió protegerlos en lugar de proteger mi imagen. Firmaba simplemente, tu hijo que te falló, Tomás. Esa carta me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré por el alivio de saber que el niño que había criado con tanto amor seguía existiendo en algún lugar dentro del hombre que había tratado de destruirme. Lloré por la posibilidad de que algún día, tal vez, pudiéramos tener una conversación real sin amenazas ni chantajes. Pero sobre todo,
Lloré por la confirmación de que había tomado las decisiones correctas, por dolorosas que hubieran sido. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno especial que hago cada domingo para Andrés y Sofía, desde hace 3 meses son oficialmente mis nietos bajo mi tutela legal, reflexioné sobre todo lo que ha cambiado en nuestras vidas. Los niños ya no tienen pesadillas. Andrés ha ganado 2 concursos de fotografía escolar, y sus imágenes muestran un mundo lleno de belleza y posibilidades. Sofía acaba de terminar su primer libro, una colección de 10 cuentos ilustrados por ella misma sobre abuelas valientes que protegen a sus familias de diferentes tipos de monstruos. Abuela, me dijo Sofía la semana pasada mientras yo la ayudaba con su tarea de matemáticas, ¿por qué algunas mamás y papás lastiman a sus hijos? Era una pregunta que había estado esperando, y para la cual había estado preparando una respuesta honesta, pero apropiada para su edad. A veces los adultos están tan lastimados por dentro que no saben cómo amar correctamente. Le expliqué. Pero eso no es culpa de los niños. Y los niños nunca tienen que quedarse en lugares donde los lastiman, aunque esos lugares estén llenos de gente que supuestamente los ama. ¿Como cuando decidiste que no ibas a dejar que mamá nos siguiera lastimando? Exactamente así, mi amor. Estas conversaciones me han enseñado que proteger a los niños de la verdad no siempre es protegerlos. A veces es enseñarles que merecen respeto, que tienen derecho a la seguridad, que ningún adulto, ni siquiera sus padres, tiene derecho a lastimar sus cuerpos o sus corazones. Esta tarde, como todos los domingos, iremos al Parque México a alimentar a los patos y después visitaremos la librería donde Sofía elegirá un libro nuevo y Andrés explorará la sección de revistas de fotografía. Es nuestra rutina, nuestro ritual semanal que nos conecta como familia sin drama, sin tensión, sin miedo. Por las tardes, después de que terminan su tarea, nos sentamos en la sala y cada uno comparte algo bueno que le pasó durante la semana. Andrés habla de sus amigos nuevos en la escuela, del maestro de educación física que le está enseñando a jugar básquetbol. Sofía cuenta sobre el cuento que está escribiendo, sobre la mariposa que vio en el jardín de la escuela. Yo les hablo de mis estudiantes en el centro de alfabetización, de la pintura que terminé esa semana, del libro que estamos leyendo en el club. Les enseño que la vida puede ser rica y plena a cualquier edad, que siempre hay algo nuevo que aprender, algo hermoso que crear, alguna forma de contribuir al mundo. El jueves pasado, doña Carmen, mi amiga del club de lectura, me hizo una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Julia, ¿no te arrepientes de haber perdido tantos años tolerando lo intolerable? La pregunta me tomó por sorpresa porque esperaba sentir arrepentimiento, pero cuando busqué en mi corazón, no lo encontré. Carmen, le respondí después de pensarlo un momento. Cada año que pasé en esa situación me enseñó algo sobre mis propios límites. Cada humillación que toleré me mostró exactamente lo que nunca más voy a permitir. Cada momento de silencio me preparó para el momento en que finalmente encontré mi voz. ¿Pero no sientes que perdiste tiempo? No puedes perder algo que necesitabas vivir para convertirte en quien necesitabas ser. Es extraño, pero es cierto. Esos meses terribles con Claudia y Tomás no fueron tiempo perdido. Fueron mi universidad de autorrespeto, mi doctorado en dignidad personal. Sin esa experiencia, nunca habría desarrollado la fortaleza necesaria para tomar las decisiones que tomé. Esta noche, mientras escribo en mi diario, otro hábito que he desarrollado en este último año, pienso en todas las mujeres de mi edad que están viviendo lo que yo viví. Mujeres que se han vuelto invisibles en sus propias casas, que han permitido que sus familias las conviertan en empleadas domésticas no remuneradas, que han confundido el amor con la servidumbre. La semana pasada me invitaron a dar una charla en el centro comunitario sobre derechos de los adultos mayores. Al principio dudé. Yo no soy una experta. Solo soy una mujer que aprendió a defenderse tarde en la vida. Pero luego pensé en todas las veces que me habría ayudado escuchar a alguien que hubiera pasado por lo mismo. Hablé durante 1 hora frente a 40 mujeres de edades similares a la mía. Les conté mi historia sin editarla, sin suavizar las partes dolorosas. Les expliqué cómo había confundido el sacrificio con el amor, cómo había permitido que me robaran mi identidad
a cambio de la ilusión de mantener unida a mi familia. La familia, les dije, no es algo que se mantiene a cualquier precio. ¿Una familia que requiere que te anules a ti misma para existir? No es una familia. Es una prisión con paredes hechas de culpa y chantaje emocional. Después de la charla, 3 mujeres se me acercaron para contarme sus propias historias. Una vivía con una hija que la trataba como niñera gratuita de sus hijos. Otra había estado dándole dinero a un hijo adicto durante 10 años, convencida de que era su deber de madre. La tercera había permitido que su yerno la insultara durante años, porque así mantenía la paz en la familia. A cada una le di el número de Teresa Morales y les recordé algo fundamental. Ustedes no tienen que morirse para que otros vivan cómodamente. Mañana es lunes, y como todos los lunes por la mañana, iré a mi clase de pintura. Estoy trabajando en una serie de autorretratos, no físicos, sino emocionales. Pinturas que capturan diferentes aspectos de la mujer que soy ahora. Una muestra el dolor de la transformación. Otra celebra la libertad de la soledad elegida. La que estoy pintando ahora intenta capturar la serenidad de saber exactamente quién eres y qué vales. Sofía dice que mis pinturas huelen a felicidad. No entiendo completamente qué quiere decir, pero creo que está captando algo que yo mismo estoy descubriendo. Que cuando vives desde un lugar de autenticidad, hasta tus creaciones transmiten esa paz interior. Cuando pienso en la mujer que era hace 2 años, asustada, anulada, viviendo para complacer a gente que la despreciaba, siento compasión por ella. Era una mujer buena que había perdido el rumbo, que había confundido la bondad con la permisividad, que había creído que ser fuerte significaba aguantar todo en silencio. Ahora sé que la verdadera fortaleza está en saber cuándo decir no, cuándo marcharse, cuándo elegir tu propia dignidad por encima de la comodidad de otros. A las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a las que se sienten identificadas con esa Julia de hace 2 años, quiero decirles algo. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir el respeto por encima del miedo. ¿Has vivido algo similar alguna vez? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos vivir con dignidad. Todos merecemos ser respetados en nuestras propias casas. Y nunca es tarde para reclamar lo que nos pertenece, nuestra propia vida.